La Casa de México. La Casa de México es uno de nuestros sitios favoritos para descubrir, para pasear por el arte, pero se nos ha quedado un poquito desenfocada. Y creo que tenemos con nosotros a los responsables, que son de Lanza Atelier, y bueno, pues son Alessandra e Isabel. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Bueno. Oye, ¿qué habéis hecho con la Casa de México, que está todo rodeado de unas bolitas de acero, que lo vemos todo difuminado? ¿Qué habéis hecho? ¿Os han dejado hacerlo o os ha dado así? Nos han dejado, pero nos hemos propasado porque hemos cubierto toda la Casa de México con esta cadena de bolitas de acero. Y la idea justamente era desdibujar un poco su fachada, volverla más borrosa y también, por lo que estamos viendo desde aquí, desde el balcón, animar al transeúnte a interactuar y a entrar. O sea, cuando van tirando de las cadenas y demás, se ve aquí el movimiento, ¿no? Claro. O cuando van pasando. Que la idea no es tirar, no sé... No, sé cuidado, a mí me ha pasado, pero sí pasar, tocar... Que no venga Tarzán, ¿no? Ajá, No. ajá. Sí, sí. Sí, pues tenemos todos estos miles de metros de cadena colgando los 15 metros de altura de la Casa de México, y los que ya la conocían, cuando pasen de nuevo por aquí van a ver que ha cambiado un poco. Y dependiendo de la hora del día a la que pasen, la van a ver diferente. Alessandro, ¿cómo surge esta intervención? La idea era hacer un gesto con un solo material, lo más simple posible, lo más sintético. Entonces, la solución fue la cadena, que es un elemento que pues, solucionó muchos problemas de montaje porque la fachada es protegida, que nos permitió hacer este efecto de desenfocar un poco el edificio de estilo ecléctico y convertirlo en una cosa más contemporánea, que creemos que es un poco el propósito del centro aquí mismo, de la gestación aquí, ¿no? Isabel, yo creo que antes has dicho que eran 25.000 metros. Ajá. O sea, 25 kilómetros. Sí, es barbaridad. muchísima cadena. Sí. De hecho, tenemos planeado ya que después de que la intervención se desmonte, este material se va a reutilizar de diferentes maneras. ¿Y sabéis ya más o menos las maneras o cómo? Vamos a hacer cierto tipo de mobiliario aquí para la Casa de México. Qué bueno. Y otra parte como metal en sí mismo, porque es puro acero. Y bueno, cuando uno tiene que hacer cadenas 25 kilómetros, ¿esto dónde lo hacéis o cómo lo hacéis? ¿Cómo fue todo el proceso de creación y de preparar para que luego, claro, puedan venir los operarios, puedan montar y quede tan estupendamente como ha quedado? Bueno, tuvo la culpa una empresa que se llama Coloadis, que se dedican específicamente a Alguien usar ha pasado por ahí cadenas. tocándolos, qué bonito. Se dedica específicamente a montar este tipo de cadenas para tiendas o lo que sea. Digo, ellos estaban muy emocionados porque nunca habían hecho una intervención tan grande tampoco. Claro. Y pues eso. Me gusta que nos hagas una pregunta tan técnica, porque normalmente los periodistas no se suelen interesar, pero... Oye, yo es que lo pensaba, digo, bueno, esto en casa, no, o sea, tú llegas ahí a casa de tu madre y dices, mamá, te voy a llenar la casa de cadenas, pues es un poco más complicado, ¿no? Y toda la operación, es que ha sido muy bonito porque cuando hemos venido lo estaban montando, entonces es lo que comentaba antes, entonces ves parte del proceso, pero luego ya ves todas las cadenas, digo, oye, todo lleva pues evidentemente una preparación, un trabajo, no es solamente que hagáis el diseño sobre el papel, sino la realización en sí, ¿no? O sea, como arquitectos entiendo que es que además no solamente es hacer el dibujo, sino que luego se sostenga, ¿no? Sí, de hecho hemos tenido que colaborar con un despacho de Madrid, bueno, muy felizmente hemos colaborado con Abra Arquitectos, que nos han ayudado con todo el tema de los detalles de la licencia, y bueno, ya veréis, hay unos perfiles que están anclados a una cornisa de hormigón, que es la única parte que no es protegida integralmente del edificio, y de ahí podemos descolgar. Pero la idea es que desde la calle lo que tú percibes es la cadena cayendo y no ves esta parte del anclaje, de manera que puedes incluso imaginarte que la cadena envuelve también el edificio por encima. Claro. Oye, aparte de la sonoridad que llevamos oyendo, lo que cambia también es con la iluminación, y eso yo creo que a lo mejor no lo sabéis ni vosotros exactamente, o cómo va. Sí, no, es muy difícil tener en proyección lo que le va a pasar, ¿no? Digo, hay algunas ideas de lo que podría pasar. Pero igual pensamos que la arquitectura siempre trata con el sol, el viento, la temperatura, ¿no? Todo el tiempo, digo, la arquitectura creo que trata de apropiarse de los elementos. Sí, los elementos básicos de toda la vida, ¿no? Es una respuesta constante de si es de noche lo que pasa aquí hacia afuera o lo que pasa en el clima hacia adentro. Es verdad, había un momento que veíamos, digo, anda, son rojas, comentábamos si eran rojas las cadenas porque había un monitor que proyectaba el rojo, ¿no? Entonces, y fíjate que yo pensaba el sol, pero no pensaba de noche hay que venir a verlo también.
¿Os vais a quedar todo el día mirándolo a ver cómo va cambiando o vais a dormir un poco? Vamos a estar yendo y viniendo. Estupendo. ¿Hasta cuándo estará esta instalación? Se prevé que se quede más de un mes. Esperemos que aquí los madrileños la traten bien para que pueda quedarse bastante tiempo y todo el mundo la pueda disfrutar. Ya hay quien la va acariciando, pero de momento con cariño. Ajá. Así que gracias. Oye, va a durar más que Arco entonces la instalación, sí. Gracias por haber estado con nosotros, por habernos explicado todo esto. Oye, el nombre, no hemos hablado del nombre. Hemos hablado de la criatura, pero no hemos hablado del nombre. Ajá. Pues el nombre es 100.000. En un principio nos gustaba mucho este número porque era el número de metros lineales que íbamos a usar y coincidía que teníamos todos los ceros, ¿no? Que remitía un poco a las bolitas. Finalmente hicimos algunos mock-ups y decidimos espaciar más las cadenas entre sí. Acabaron siendo menos metros los que hemos usado, pero dejamos ahí el título que nos había inspirado desde un principio. Ahí quedan 100.000 y quien quiera quejarse, pues que lo cuente. Ajá, a ver, vamos ahí contando a ver todo eso. Os dejamos para que vayamos contando y para que lo vayamos disfrutando. Gracias. Hasta la próxima. Nos encontramos en la sala de exposiciones de la Casa de México con Carlos Palacios, comisario. ¿Qué tal, Hola, Carlos? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, esta exposición tan maravillosa que tenemos además tantos elementos tradicionales, sin embargo es la primera de arte contemporáneo que se hace en la Casa de México, ¿no? Sí, la primera exposición colectiva de arte contemporáneo que hace Casa de México. Y la verdad es que era natural de alguna manera comenzar con una exposición que se enfocara en una relación histórica que hay entre el arte contemporáneo mexicano, el arte moderno mexicano, el arte del siglo XX mexicano y sus tradiciones populares, ¿no? Sus tradiciones artísticas populares. La exposición de alguna manera pone el acento en una nueva forma de entender materiales, técnicas, lenguaje de lo popular, desde las experiencias quizás más transgresoras, retadoras y conceptuales que marcan, por supuesto, las artes cultas, para decirlo de alguna manera, mexicanas. A lo largo de toda la exposición hay un engarce, digamos, entre la tradición mexicana, la actualidad, pero hay como mucho de artesanía también, ¿no? Absoluta, la artesanía sería como el piso de esta exposición. Lo artesanal convive de manera natural con las prácticas más contemporáneas del arte, y eso es lo que hace interesante el arte mexicano, diría yo, ¿no? Yo soy venezolano, tengo 10 años viviendo en México, y me ha parecido interesante efectivamente cómo históricamente eso ha sido una genealogía, pues, del arte mexicano, ¿no? Yo quise con esta exposición de alguna manera ilustrar esa idea que yo tenía como curador de esas relaciones, escogiendo artistas que efectivamente se concentran en establecer vínculos materiales, técnicos y conceptuales con, digamos, la baja cultura o la cultura del pueblo, más popular. La cultura más popular. ¿Cómo fue la selección de artistas? ¿Cómo fuiste descubriendo los artistas y las obras? Bueno, son artistas con los que yo he trabajado y los cuales conozco su obra desde hace mucho tiempo. Prácticamente no toda la producción de estos artistas está relacionada con estos ámbitos de lo popular. Es interesante eso también, es decir, es como ciertas obras de ciertos ejes de sus trabajos sí están más relacionados con lo popular, ¿no? Yo siento muchísimo interés efectivamente por artistas que de alguna manera se plantean una relación con la tradición, ¿no? Eso creo que es importante. Y en estas obras, aunque no lo parezca, eso está, ¿no? Es decir, está evidente que ciertos objetos artísticos que están presentes aquí tienen una relación con otro tema que es muy interesante, como una nueva forma de etnografía, ¿no? Que se aleja de las tradicionales. A mí eso me parecían ejes interesantes de investigación. También hay temas como en el caso del principio está algunas alegorías que si no fijas o no lo comentabas tú a lo mejor no te das cuenta, como al tema de la droga. Hay también Fahuatlán, ¿no? Con unos ciertos desnudos, quiero decir, hay muchos detalles, bueno, ya ni te cuento este mural, ¿no? En cada una de las obras para ir descubriendo y cogiendo más perspectiva a la obra. Bueno, justamente en ese misterio está el poder contemporáneo de estos trabajos. Es decir, si solo fuera realmente de artesanía, fuera totalmente reconocible, fuera totalmente comprensible como objeto, ¿no? El hecho de que sean artistas contemporáneos y objetos
vamos a decir así, más retadores y más crípticos, como tú bien dices, le da efectivamente su lugar en la historia del arte que siempre necesita una interpretación. Sí. Todo objeto artístico necesita interpretación. Es cierto que, por ejemplo, en esas piezas de Eduardo Saravia que tú comentas de Tlaquepaque, el universo del submundo del narcotráfico está presente, y es muy interesante porque está presente mezclado, ¿no?, con toda esa iconografía y con todas las grecas y con todos los motivos tan barrocos de la cerámica de Tlaquepaque, de donde es Eduardo, efectivamente, que es el estado de Jalisco, ¿no? El caso de Eduardo Saravia, como tú bien dices, los pahuatlanes, es muy interesante, es un ejercicio de apropiación que hace Carlos Arias, el cual interviene, ¿no?, con imágenes derivadas de un artista tan importante para México como es Francisco Toledo. Es decir, las estrategias de los artistas de apropiación, de intervención de objetos, está presente, deriva de la tradición del arte contemporáneo y moderno, pero desde el sustrato de lo popular. Y luego incluso llegamos a ese contraste entre ecología y tradición, ¿no? Porque ya en la última sala, digamos, ahí hay un poco, pues, mantener la tradición, respetar un poco, pues, las especies en peligro, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, es que es muy interesante porque, a diferencia, por ejemplo, de los artistas modernos, los artistas contemporáneos que utilizan el sustrato de lo popular y de lo artesanal, lo utilizan para orientar unos discursos que tienen que ver con el tema del género, por ejemplo, como esta obra que nosotros tenemos atrás, como el tema de la ecología, como bien dices en la obra de esta artista Miriam Salado, ¿no? Miriam Salado, ¿qué hace? Pues Miriam Salado lo que hace es poner en cuestionamiento la idea de la tradición. Porque la tradición puede ser negativa, la tradición puede destruir, como el caso de esas tallas de ese árbol palo fierro, que es un árbol endémico del desierto del noroeste, de Sonora y Sinaloa, que lo utilizan para hacer artesanías y está en peligro de extinción, o los venados que utilizan para los trajes de los danzantes. Entonces su obra lo que hace es poner ese problema en un interregno muy interesante, ¿no? Es decir, ¿qué queremos? ¿Que se acabe la tradición? O lo que tendría que suceder, como sucede con estas obras, que tradición que no se renueva se muere. Pero efectivamente ese tema está presente ahí. Y finalmente, como tú bien dices, la ciencia, ¿no? Es decir, qué interesante relación entre lo artesanal y lo científico. Es decir, parece una especie de gran divorcio, ¿no? Claro. Pero yo con lo complicado que es la teoría de cuerdas, y cuando lo he visto ahí digo, anda, pero sí, ya me parece que lo entiendo. La teoría de cuerdas, los agujeros negros, digo, el Big Bang, digo, anda, pero esto es como que te entra mucho más fácil, ¿no?, que cuando empiezas a leerlo todo. Sí, efectivamente, porque, bueno, ese es el lugar del artístico, ¿no? Es decir, el lugar del alegórico a veces suele ser más comunicativo que el lugar pues de los discursos científicos. Y Ale de la Puente es un artista que le interesa la ciencia, le interesa el universo, le interesa todo ese universo, valga la redundancia, tan críptico para el vulgo, para el que no conocemos la ciencia. Y ella, desde lo artesanal, desde un tejido, hilos de cobre, nos hace estos modelos de modelos científicos, del Big Bang y todo esto, desde unos objetos que parecen unos móviles, ¿no? Entonces es una especie de negociación muy interesante entre un registro absolutamente opuesto, que es el registro de los modelos científicos, con el trabajo manual. Desde luego. Oye, para terminar, hay una obra que me fascina, pero ahora además que tengo un poco de fresquito, yo te iba a decir si uno puede venir aquí y taparse o ponerse una manta encima o no. Esta obra que tenemos aquí al lado es casi como una trinchera, ¿no? Sí, preferiríamos que no. Mejor que venga uno calentito de casa, ¿no? Preferiríamos que no, porque la verdad es que no es una obra fácil de instalarla, de Tonatiuh Pelizzi. Es de las obras más crípticas para mí de la exposición, pero muy elocuentes de lo que es la identidad, ¿no? La identidad es una estructura, es una idea que funciona como un constructo, ¿no? Y es muy bello porque Tonatiuh utiliza el zarape, que el zarape de Saltillo, pero ya prácticamente de todo el país, es un objeto identitario muy fuerte, ¿no? Y construye esta especie de lo que él llama arquitectura, ¿no? Arquitectura blanda, lo llama, que no es otra cosa sino un objeto, digamos, a medio camino entre una acumulación de zarapes y una estructura artística, es decir, una escultura, vamos a decir así, casi moderna, ¿no? Una especie de serpentina que está en ese lugar raro, ¿no? Entre ser un objeto artístico o un divisor del espacio, y es una obra pues muy elocuente de lo que significa la tradición. Desde luego. Pues
Pues Carlos, muchas gracias por habernos traído además toda esta representación de artistas, toda esta línea además que lleva la exposición, que entiendo que es la labor de un comisario, de un curador de arte. Y oye, lo único que nos queda pues es recomendar a nuestros espectadores que vengan, que lo disfruten en persona. Nada de llevarse piezas para casa, por favor, ¿no? No, la pueden comprar. Claro, eso es distinto, Lo viene aquí con la tarjeta y si acaso, o estas, o oye, conocer a los artistas y llevarse alguna obra para casa. Así es, perfectamente bienvenidos. Gracias y hasta la próxima ocasión. Gracias, muy amable. Cuando nos digas. ¿Yo viro a quién, a ti o a la cámara? A mí.